¿Sigue habiendo posadas como las había antes en México? Eso es lo que vamos a buscar hoy. Pues agarramos nuestras bicis y estamos en modo random. Vamos a andar por las calles de la ciudad sin rumbo fijo, esperando encontrar una posada tradicional. Y pues en caso de que encontremos una, a ver si en la posada nos dan posada, valga la redundancia. Vamos a intentar ver en este video por qué se está perdiendo esta hermosa tradición año tras año. Fíjense que había tenido una invitación de parte de un amigo para una posada y finalmente no sé por qué no se hizo y era la única invitación que tenía. Entonces, henos aquí buscando una posada. Modo totalmente random, pero como dice Google, voy a tener suerte. Dicen que antes se hacían más posadas. ¿Usted cómo lo ve? ¿Si es cierto o no? Sí, antes se hacían muchísimas, de hecho me tocó. Y yo cuando hice la posada quebramos como 10 piñatas. ¡Órale! Hicimos como 30 litros de ponche, aguinaldos, hicimos como 500 aguinaldos. Últimamente no, antes sí la hacíamos cada año cuando vivían mis suegros, pero como ya no están, yo creo que se van los papás y ya todos se desperdigan y ya no es igual. Cada quien de los vecinos hacía una posada, cada quien agarraba, por ejemplo, el 16, el 17, el 18 y así hasta llegar al 24. Ahorita ya nadie hace nada. ¿Y a qué cree que se debe esto que se pierda la tradición? Pues yo creo que a veces exactamente por la tecnología, porque a veces los padres no inculcamos a los hijos que sigan esa tradición. Veo que vende artículos para estas fechas de diciembre, para la Navidad. Vende artículos para posadas, letanías, bengalas y para posadas tradicionales. Velas, silbatos, confeti, espantasuegras, luz de bengala, huevo con confeti, la espuma que no falta. Todo lo que lleva las posadas. También tenemos la venta para familiares, cuando ellos mismos se organizan por comprar por mayoreo. ¿Y siente que los artículos para las posadas tradicionales se venden tanto como antes o menos? No, es menos, cada día es menos. Se debe probablemente a que somos ya son pocos hijos, ya no son como las familias grandes. También hay otra situación en la que entran a otras religiones, cambian sus ideas, sus formas. También eso cuenta mucho, y la economía, que todo está caro. Antes hacías una posada tú solito, ahora necesitas requerir de 5 o 6 personas para hacer una sola posada. Habían tantas cosas de antes, por ejemplo, ¿qué te digo? Si se ve esos ángeles que están con esa esfera, se trabajaba mucho ese tipo de material. Ahora son diferentes. Está ganando el mercado chino. Ya son imitaciones, son decoraciones que ya no son auténticas de la provincia que venían con sus productos. Por ejemplo, en la esfera ahora ya es plástico, y usted sabe que existe el mercado donde está toda la artesanía de la esfera de cristal. Otro atractivo por el que es conocido este pueblo poblano es la elaboración artesanal de esferas navideñas. Veamos. Por el motivo de que acá se elaboran las esferas, mucha gente tiene la idea de que empezamos a trabajar desde junio o agosto, y no, empezamos desde enero a hacer la elaboración de la esfera, porque tenemos pedidos para todo el mundo. La de Chignahuapan sobre todo. Exactamente, de Puebla, entonces ya va perdiendo. Siente feo, pues. Sí, porque se van perdiendo cosas que yo viví y ya no son. Bueno, hasta ahora esta ha sido nuestra experiencia. Anduvimos de este lado del puente. Les juro, llevamos 1 hora en bicicleta, recorriendo calles, pasando de una colonia a otra. 1 hora con bici, o sea, es considerable, buscando el dale, 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 o una letanía
y absolutamente nada. 1 hora, amigos. Ahorita vamos a ir para acá a ver si tenemos más suerte. Vamos a hacer básicamente lo mismo que hemos hecho, yendo de calle en calle, de colonia en colonia, a cazar una posada, pues. Y ya que hayamos cazado una posada, pues a ver si la posada nos da posada, ¿no? Híjole, está bien difícil, pero no la esperanza muere al último. Aprovecho para agradecer sus variados apoyos como siempre, y que creen que el algoritmo ahorita ya no pide tanto que se suscriban, sino que den like y que comenten los videos, así que nos apoyaría bastante que lo hagan si les nace. Un likecito y un comentariocito, y pues se les agradece mucho. Aprovecho también para preguntarles, que me pongan aquí abajo en los comentarios, pues cuál ha sido su experiencia con las posadas, si se les ha dificultado últimamente, como es el caso para nosotros, encontrar una posada. Díganme aquí abajo, pero ojo, una posada real, tradicional, porque hoy en día le llaman posada a cualquier pachanga, pues. Dicho esto, sigamos, vengan. Vendes piñatas de diversos tamaños. Más o menos, ¿cuánto cuesta una piñata? ¿La más barata, la más cara? De estrella hay como aquella de 120 pesos y ahorita tenemos esta en 270, que es de las más caras que tenemos. Yo creo que ha bajado un poco la venta. A que los precios están altos, muchos productos que se utilizaban para las piñatas que ya son costosas, como antes era la olla de barro, ahora ya es muy cara, y el papel periódico también ya está escaso. Ahorita ya no, ya casi en su mayoría es papel periódico y cartón. Y pues las hacen algunas y a otras las compramos. Híjole, poniéndole un aproximado de 200 pesos de dulce. Ajá. Y de fruta igual otros 150, o sea que serían yo creo que 350 de dulce más la piñata. O sea, una piñata de ese tamaño ya costaría 550 pesos. Pues las tradiciones son bonitas. Nosotros nos dedicamos al dulce y muchos dulces típicos, pues ya la mayoría de las nuevas generaciones ya no los conocen. Buenos productos y era como parte de nuestra identidad. La colación, particularmente el dulce de la colación, era lo que se daba antes para hacer los aguinaldos y ha sido sustituido por dulces más comerciales. A la gente prefiere, en lugar de llenar su piñata con fruta, pone pues dulces, que antes eso no era lo tradicional. Lo tradicional era fruta. A mí me tocó todavía la época donde los vecinos se juntaban y hacían posadas en la calle. Unos donaban, no sé, el ponche, otros donaban bolsitas de dulces o algunos rompían piñata, pero eran muchas. O sea, ahorita ya es cada quien en su casa y con su familia. Antes era como comunitario y la mayoría de los vecinos se juntaban para hacerlo. No, sí, efectivamente, como dices, Evelyn, tratamos de pelar oído, tratar de escuchar, ya saben, lo típico, la letanía o sobre todo el dale, dale, dale de las piñatas, pero no. Y andamos así totalmente random, viendo calle por calle a ver si encontramos una, pero no. Sí está medio peliagudo encontrar una posada para que nos den posada. Ya me siento José con María. Escuché unos gritos, vamos a ver si tenemos suerte. No, pues sí eran gritos, pero son de un salón de fiestas infantil. Ay, güey, no me espantes, un chigato. ¿Te quedas con eso? Después de 1 hora y media buscando posada, por fin encontramos una y pues ahí estamos en ella. Mi mamá cuando llegó aquí por primera vez fue la que comenzó a organizar, de hecho ella comenzó a organizar a todos los vecinos. Tenemos 60 años de hacer las posadas aquí, no se ha interrumpido ni un año, los 60 años. Todos aquí en la cuadra nos vemos como si fuéramos familia, por eso se organizan las posadas bien. Mi mamá falleció hace 20 años y cuando mi mamá falleció me dijeron las vecinas, ya no está tu mamá, pero estás tú y tú las vas a seguir
seguir haciendo. Y yo las seguí organizando. Luego me fui de aquí, cuando me llegaban a ver y me decían, ¿vas a organizar las posadas? No, yo ya no vivo aquí. Díganle a mi hermana, a la que vive aquí. Y mi hermana siguió. Quedó en familia que las que se organizan y todos ya saben, los de la cuadra, que aquí nosotras somos las organizadoras. Pedir la posada y todo, y las piñatas para los niños. Llevan a los peregrinos y se va rezando, salen de la casa, la que se los queda, y los llevan a la casa que nos va a dar la posada. Y ahí se quedan para salir de esa casa y ir a la siguiente casa que nos va a dar la siguiente posada al día siguiente. Aparte de los rezos, sacan las piñatas para los niños, se les da aguinaldo a los niños, y a los adultos siempre les dan algún alimento y el tradicional ponche. Siempre va a haber eso. Hola, buenas noches. Buenas noches. Encontramos posada y nos dieron posada. De la tortita, por favor. Aquí la mayor parte de todos los que ves son vecinos de aquí de la calle, porque normalmente los novenarios van a hacer posadas en diferentes casas, y a veces digamos que un día no hay quien la realice porque pues ya es más caro todo, entonces todas las casas se cooperan, O entre dos casas hacen una posada. pero no se deja de hacer el rezo, ni se deja de hacer la piñata, ni el ponche. No pierdas el tino, porque si lo pierdes, pierdes el camino. Ya le diste una, ya le diste dos, ya le diste tres y tu tiempo se acabó. Mi hermana, que es la que vive, decidió hacer taquiza para invitar a todos los que vengan, que tengan un taco que llevarse a la boca, más un ponche. Las piñatas eran siempre de fruta. Y además eran con las piñatas de barro. Mi mamá mis papás nos compraban las ollas y nos compraban el papel, nos ponían el engrudo y adornábamos la piñata con periódico, muchas, para que estuviera dura. Y luego hacíamos los conos, hacíamos el papel de chile, les hacíamos una zanahoria, una cebolla. Nosotros ideamos qué ponerle y eran las piñatas que hacíamos. Hoy ya se compran, pero antes las hacíamos. Y se le ponía fruta y ahora ya se les ponen dulces. Pero aquí en esta casa siempre ha habido una piñata con dinero. Les ponen monedas. Sí. ¡Órale! Sí. Yo también quiero dale, no pierdas el tino. Sí, ya es excepción, ya no encuentras de nadie. Cuando yo le platico a mis conocidos que aquí siempre se han hecho, no me lo creen. Cuando tengo la oportunidad, yo vivo en Guadalajara ahorita, entonces cuando tengo oportunidad de venir a México, obviamente no voy a perder algunas posadas de aquí y el ponche. Me dieron posada, le voy a pegar a la piñata. No se la pongas fácil. Dale, no pierdas el tino. Porque si lo pierdes el camino. Ya le diste uno, ya le diste dos, ya le diste tres y tu tiempo se acabó. Llevábamos hasta topar con esta posada 1 hora y media buscando una. No, ya no se hacen. En ningún lado ya perdieron la tradición. No sé, pero ya no. Pero aquí cada año se hace. El tiempo que ya no es igual que antes. Nosotros todavía las hacemos. Mis hijos también, todavía. Pero ya los nietos como que ya son más separados. ¿Y por qué cree que ya no les interesa o ya no quieren hacer? Pues yo creo que La flojera de no hacer la comida. Por la flojera de no hacer las cosas. ¿Ya nadie quiere hacer tamales? Ya nadie quiere hacer tamales. No, pero sí hacen tamales aquí, 1, 2 y... Su mamá de mi amiguita fue la que empezó las posadas. Yo soy de aquí derecho, de la otra cuadra, y ella fue la que me invitó y desde entonces pues aquí ando. ¿Qué opinan de las posadas tradicionales? están bien, ¿no? ¿Cuál es tu parte favorita? La piñata. El dinero. Ahora sí el dinero. Esa es una piñata con dinero, o sea que llegamos a la buena posada, pues. ¿Por qué crees que la posada tradicional se ha ido perdiendo entre los jóvenes? Por educación a los jóvenes. O sea, ya no se van pasando las tradiciones de generación en generación y se van perdiendo. Fueron 4 piñatas. Le ponen dinero, dulces y también fruta para no... jícamas, sobre todo, jicamitas.
para no dejar de lado esa parte de la fruta. Pero aquí en mi casa tienen años haciéndolas, entonces yo crecí con posadas y para mí una posada es esto. ¿No tienes, por ejemplo, amigos de tu edad que dices, ven, te voy a invitar a una posada? Llegas y es, Chihuahua, eso no es como las hacen en mi casa. No, bueno, no, porque usualmente cuando les digo que vengan a una posada, les digo que es una posada, si no tradicional, por lo menos lo más acercado a una posada tradicional. De vez en cuando sí hay algo de alcohol dentro del ponche, pero no les avisamos. Lo disfrutan también, vienen gustosos. Como ya no es tan común que en las posadas se haga todavía todo esto, supongo que ahora ya esto lo ven como una atracción ellos, ¿sabes? Como algo... Algo del folclore, algo turístico, algo como... Sí, porque sí he visto que se sacan de onda cuando comenzamos a caminar cantando la letanía y mis compas están así como de... ¿Qué está pasando? Ajá, ¿qué hacemos? Y nada más siguen el rollo, pero es que nos hemos agringado demasiado, ¿no? Entonces se han perdido muchas de esas tradiciones y tampoco los culpo porque, o sea, como lo dije, en mi caso yo crecí en esta calle, bueno, no crecí en esta calle, pero mi familia sí, y siempre nos invitaban a estas posadas, y los que no tienen esa oportunidad, pues difícilmente van a sentir esa conexión que, por ejemplo, yo sí siento con la Navidad y las posadas. Siento nostalgia, de hecho, y yo pensé, no, a mí me encantaría seguir con esa tradición, o sea, no me siento para nada obligado, me encantaría que no se perdiera, entonces si puedo formar parte de mantenerlo un poco vivo, me encantaría. Podríamos decir que hasta una posada tradicional hoy en día es como un acto de resistencia contra el olvido, pues. Oye, sí, tal cual. Mañana les toca hacer la posada. Pues es que no hemos perdido la tradición, tenemos añísimos, bueno, yo desde que tengo uso de razón es las posadas. Interrumpidamente hemos hecho. Lo que hay aquí son valores de la familia. Ajá. Entonces, ahí están las señoras que tienen añísimos. Por ejemplo, de la que fue una anfitriona, ya no vive la señora, pero todos sus hijos siguen la tradición. Y nosotros vamos a seguir la tradición así, porque son valores culturales que tenemos. Creo que todo se deriva de los valores, ¿no? O sea, caro que es, ¿no? Todo está caro. Entonces yo creo que si tienes valores, tradiciones, pues las vas a seguir, ¿no? Uh-huh. Como las culturas, ¿no? Todas las culturas siguen eso. Entonces nosotros tenemos esa cultura de ofrecerle a los vecinos todo, la posada. Y aquí en esa colonia ya casi no hay mucho. No, digamos que somos de las pocas calles que todavía sobreviven de eso. De eso sí nos dimos cuenta porque estuvimos buscando una posada 1.5 horas antes de dar con esta. Y vinimos en las bicis que están ahí y estuvimos del otro lado del puente. No, ya aquí es muy, creo que somos de la tradición de aquí. Y pues año con año que lo van a encontrar. Bueno, como vieron, llegamos a las piñatas, pero faltamos al inicio de la posada, que es las letanías, realmente el pedir posada. Pero aquí está la canasta con la que se hizo el proceso que andaban cargando para pedir posada. Los peregrinos, pues. A ver, Iván, para los que no son mexicanos, dinos, ¿qué son las posadas, pues? Ok, te contesto, pero agárrame aquí la camarita. Pues bueno, las posadas, como nos dijeron, son celebraciones tradicionales que se llevan a cabo del 16 al 24 de diciembre, donde se representa precisamente la acción de María y José buscando posada para que naciera Jesús, según la religión católica. Hay dos grupos, uno es el que está pidiendo la posada y el otro grupo se divide en diferentes casas que unos dicen que no, que sigan su camino, y al final la casa que organiza la posada es la que sí le da posada a los peregrinos y se meten, y bueno, como vieron, ahí hay ponche, hay antojitos, se rompen las piñatas y todo esto. ¿De dónde viene esto? Bueno, pues adivinaron, es una cuestión que tiene sus orígenes en la conquista, una manera de catequizar a los indígenas, cambiarles, hacerles la conversión religiosa, pues fue inculcarles la religión cristiana. ¿Y de qué manera? Pues haciendo cuestiones de teatralización, ¿no? Del nacimiento, de la historia de Jesús, de cómo nació y todo esto. De ahí nacieron las posadas, ¿no? No como las conocemos ahora, obviamente han de haber sido únicamente bajo la pura cuestión de la teatralización, de teatralización del nacimiento de Jesús, y ya luego vinieron las piñatas, obviamente el ponche con piquete, los antojitos, todo eso. Pero bueno, esos son las posadas a grosso modo. Bueno, ¿cómo vieron esta travesía para encontrar una posada? Pero al final sí valió la pena, ¿no? Estábamos platicando con Iván que fue un contraste muy grande de pasar de una colonia donde había absolutamente nada, calles vacías, a encontrar una posada de tradición que se hace desde hace décadas entre vecinos en una calle así random. O sea, fue un golpe de suerte, diría yo. Sí, la verdad, cuando cruzamos de un lado a otro del metro, ya llevamos un rato buscándola. En un momento yo le dije a Severín, al inicio del video le dije, híjole, yo creo, seguro sí encontramos una, o incluso hasta dos.
pero cuando ya, por ejemplo, habían pasado un poquito más de una hora en el primer costado de una colonia de la ciudad y que no encontrábamos absolutamente nada, en ese momento que estábamos pasando precisamente las bicicletas de un lado a otro, le dije, oye, no, y si no encontramos nada, a lo mejor hay que ir viendo la posibilidad de hacer precisamente un video donde lo que estábamos tratando de buscar es una posada, la cual nunca apareció, ¿no? Y luego la empezamos a buscar y hubo un momento precisamente en el que ya, no crean que pasando encontramos la que vimos, ¿no? Sino sí nos costó, estuvimos como una que será media hora. Más o menos. Una media hora igual ahí andando en bici de manera pues, random, sin rumbo fijo, hasta que encontramos esta. Y la encontramos de pura calabaza, porque en cierto momento yo dije, vámonos por este lado, pero algo me dijo, no, o sea, me aventó para allá. Y a 2 cuadras de ese lugar donde tuvimos como el cambio de itinerario fue donde la encontramos. Sí, como dice Severin, o sea, este contraste del video está chido porque fue de calles donde no había ninguna posada a encontrar una calle de mucha tradición, ¿no? Y bueno, creo que esos son los contrastes chidos de la ciudad, ¿no? Se encuentran calles donde se ha perdido cierto vínculo comunitario y otras donde pues todavía se mantiene y vaya que se mantiene fuerte. Exacto, ahí, ¿no? Y creo que, bueno, nosotros nos costó encontrar una posada, al final la encontramos, y seguramente para ustedes, si salen a buscar, va a pasar lo mismo, les va a costar, pero ubiquen su calle. Y sí, hay barrios, hay lugares de la ciudad donde conservan estas bonitas tradiciones, pero es cuestión de buscar, pues. Son los contrastes chidos de la ciudad, y obviamente hay unas colonias que seguramente van a tener un poco más, un poco menos. Yo soy de la idea que a lo mejor en los pueblos de la ciudad, en los pueblos originarios, todavía a lo mejor se guardan más estas tradiciones como hacia Milpa Alta, Xochimilco, Tláhuac. De hecho, hablando de Xochimilco, en el video anterior que hicimos sobre la peregrinación que hicimos a la Basílica de la Virgen de Guadalupe, nos dejaron un comentario muy interesante sobre las posadas del Niño Pan. Sí, las posadas del Niño Pan en Xochimilco. Bueno, igual también para otra ocasión se podría hacer. En esta ocasión le quisimos dar ese enfoque, ¿no? A ver y realmente fue una cuestión así como de explorador, así como de subamos a la bici y a ver qué encontramos. Dora la exploradora, pero sin mapa, pues. Yo salí con la idea de que íbamos a encontrar unas 2, pero en un momento estaba ya dudando que la fuéramos a encontrar y de repente encontramos una muy buena calle. Así es, yo también después de un rato estaba así de, no, va a ser un video sobre posadas sin posadas. Espero que este video les haya gustado. Díganos aquí abajo en los comentarios si les pasó como a nosotros que les costó encontrar una posada. Si lo han buscado, si han organizado una, si tienen recuerdos bonitos de una posada que hayan pasado, aquí los vamos a leer. Muchas gracias por ver este video hasta aquí y pues ya saben, si nos quieren apoyar, un like y unos comentarios. Y pues se les agradece mucho y nos vamos a ver pronto para un nuevo video.